Vamos a entrar a nuestro segundo tema de la historia, que corresponde al capítulo 26. Capítulo 26 de la historia, y el título de esta mañana es La cruz, la hora de las tinieblas. La cruz, la hora de las tinieblas. Ahora, ¿por qué el autor ha titulado de esta manera en la historia este tema de la cruz? Lo ha titulado de esta manera por la siguiente razón: porque en la cruz, humanamente, desde la perspectiva de la historia secundaria, Jesús fue derrotado, fue muerto. Aquellos que eran sus enemigos triunfaron. Satanás salió con la suya, aparentemente. Ya no más Jesús. Jesús estaba colgado en una cruz, desde la perspectiva de la historia secundaria. Pero dentro de la perspectiva del plan de Dios, se logró la victoria más importante. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, cumplió su misión, cumplió el propósito por el cual había venido a este mundo: morir, llevando nuestros pecados, pagando el precio de toda la culpa, de todos los pecados, de todos los hombres, de todas las edades. Él pagó por nosotros, de tal manera que todo hombre, toda mujer que se acerca a Cristo por medio de la fe, hoy puede tener perdón, salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Por esto, aquí hay como una paradoja. Desde la perspectiva humana de los hombres y mujeres que vieron a Jesús en la cruz, era una derrota. Jesús murió. Pero desde la perspectiva del plan de Dios, del plan eterno de Dios, es la victoria más grande, el momento histórico culminante, el hecho de que Jesucristo pagó por nosotros y cumplió la tarea por la cual Él vino a este mundo. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque la cruz es muchas veces tomado como un símbolo de la cristiandad, pero muchas veces solo en una forma ritual, solo en una forma ritual. Pero cuando entendemos el significado de la cruz, cuando entendemos lo que es la cruz, entonces nos damos cuenta por qué la cruz identifica al cristiano. La cruz es la esencia de nuestra identidad con Cristo. La cruz es la llave que nos lleva a una vida maravillosa que Cristo ganó para nosotros, entregando su vida por cada uno de nosotros. Por ello, es importante que reflexionemos en el significado. Y lo primero que vamos a ver es el hecho de que la cruz revela la santidad de Dios como la severidad del pecado. El que Dios es santo es una verdad fundamental en la Biblia. No podemos tapar esta gran verdad. Dios es un Dios santo, apartado del mal, que en esencia es bueno. Pero el hecho de que Dios sea santo es que Él está apartado de toda maldad, de todo vicio, de toda corrupción. Y que en el ser de Dios es un ser apartado solamente para el bien.
Este concepto de santidad muchas veces es pasado por alto, particularmente en nuestra sociedad. Y solamente nos hemos quedado con un concepto de Dios, del Dios bueno, del Dios que ama. Y hemos un poco dejado de lado el hecho de que Dios tiene juntamente con ese atributo del amor, santidad, justicia y otros atributos que hacen de Dios un ser perfecto, equilibrado, balanceado. Pensamos que la santidad de Dios muchas veces es una actitud represiva y castigadora, y no es así. La semana pasada, por ejemplo, el pastor Miguel explicó muy bien la importancia que nosotros reflexionemos sobre la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro? ¿O es el Hijo de Dios? Dios hecho hombre. Más allá de las evidencias, más allá de lo que nos diga las evidencias bíblicas, arqueológicas, siempre frente a la persona de Jesús vamos a tener que tomar una decisión. Para mí, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es Dios hecho hombre? ¿Lo acepto como tal? ¿Y estoy dispuesto a entablar una relación de fe y obediencia con Él? Y el segundo paso es, ese Jesucristo, Hijo de Dios, murió en la cruz por mí. Murió en la cruz por mí. La santidad de Dios no es una actitud represiva, castigadora, sino la santidad de Dios es un atributo que hace que Dios esté totalmente apartado de la maldad. Y en esencia hace que la persona de Dios sea el sumo bien. Desde esta perspectiva, Dios no puede mirar el mal, porque nuestro pecado disgusta absolutamente a la santidad de Dios. Toda acción pecaminosa, toda acción contraria a la santidad de Dios es algo que disgusta, de la cual Dios se aparta, no puede soportar el pecado, la maldad del ser humano. Por esta razón, nuestro pecado disgusta a Dios. Y eso lo vemos claramente en Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice ahí el profeta. Son tan puros tus ojos, refiriéndose a Dios, que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces, pregunta el profeta, toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Habacuc hace una pregunta que posiblemente en muchos aspectos y en muchos momentos tú y yo se la hemos hecho a Dios. Señor, tú eres un Dios puro, un Dios justo, pero Señor, ¿no te es posible contemplar el sufrimiento? Aquí Habacuc humanamente le pregunta a Dios. Reconoce que Dios es un Dios santo, que no puede soportar el mal, pero por otro lado dice, Señor, ¿por qué toleras al traidor? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Y aquí viene justamente
lo que vamos a explicar más adelante. ¿Por qué este Dios santo, este Dios que no soporta el pecado, no soporta la maldad, muchas veces permite o tolera la injusticia? Deja que los hombres cometan malas acciones. Hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde estuvo Dios en guerras fratricidas, en matanzas, cuando se cometieron injusticias? ¿Dónde estuvo Dios? Y es interesante ver de que Dios, desde la perspectiva de su santidad, y lo dice Apocalipsis 3:16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la tibieza. Dios quiere que aquellos que se acercan a Él puedan andar rectamente, obedientemente. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunión con nosotros. Porque Él quiere que participemos de su naturaleza. Porque Él quiere que tú y yo nos acerquemos libremente a Él. Y para que tú y yo nos acerquemos libremente a Dios, necesitamos limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y revestirnos de la santidad de Jesucristo. Necesitamos eso para poder tener comunión con un Dios santo. El Dios santo no pretende que nuestro pecado sea considerado un error, ni tampoco Dios condona nuestro pecado como una simple terquedad. En el día de hoy, la teología liberal, desde una perspectiva humanista, filosófica, más que bíblica, propone un cristianismo en el cual cada vez más se minimiza el pecado. Es posible que aún la palabra pecado ya no se usa. Y exalta lo que es el amor y la misericordia de Dios. Se presenta un cristianismo en donde Dios dará una gran amnistía al final de los tiempos. No habrá castigo para el pecado, no hay infierno, y los que no creen serán aniquilados. Viene a mi mente nombres de muchos teólogos que van en este sendero, exaltando por un lado el amor y la misericordia. Uno de ellos, el doctor Schilbeck, teólogo, él dice, por ejemplo, que el infierno y el castigo eterno es incompatible con el amor y la misericordia de Dios. Y hoy en día, estas corrientes teológicas llegan a las universidades, llegan aún a manos de mucha gente que lee y que estudia la Biblia. Y cuando nosotros confrontamos esta teología liberal con lo que dice la palabra de Dios, hay muchas personas que piensan que la idea de pecado, retribución e infierno son ideas medievales. Es cierto que lamentablemente el concepto de pecado, de infierno y de retribución en una época de la historia fueron usados para infundir temor a la población. Pero desde una perspectiva del siglo XXI, de una sociedad pensante, hombres y mujeres que reflexionan, cuán importante es entender que la santidad de Dios nos guía a una vida de obediencia, a una vida de orden, a una vida de disciplina, a una vida
para apartarnos del mal, no por un temor al infierno, no por un temor al castigo, sino ¿sabes por qué? Por nuestro propio bienestar. Es triste ver cada día lo que sucede en nuestra sociedad, culta, con recursos, pero que se está destruyendo a pedazos. ¿Por qué? Porque el hombre hoy día quiere hacer lo que desea su corazón. Y lo único que estamos haciendo cuando cada uno quiere llevar su vida de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a su propio corazón, es destruir nuestra vida, destruir nuestras familias y muchas veces crear conflictos personales, familiares y sociales. Tenemos que ver la santidad de Dios como una meta, como una referencia. Dios nos llama a participar de su santidad para que tú y yo podamos tener comunión con Él. Dios nos llama a participar de su santidad. ¿Para qué? Para que no arruines tu vida. Dios nos llama a participar de su santidad para que obedeciendo su palabra puedas tener una buena relación con Dios, una buena relación con tu esposa, una buena relación con tus hijos, para que puedas ser una persona que pueda influir positivamente en la sociedad, para que de alguna manera nosotros como iglesia podamos contribuir a que el caos en el cual vive el mundo actual pueda refrenarse y podamos contribuir a que se restauren vidas, familias y sociedades. Desde esa perspectiva tenemos que ver ese llamado de Dios a la santidad, no como un temor a un castigo, sino como un llamado amoroso de Dios a que podamos vivir de una manera diferente por nuestro propio bienestar, para que podamos tener comunión con Dios y al tener esa comunión con Dios podamos ser guiados por Él y podamos experimentar la vida que Dios siempre quiso que tú y yo podamos gozar desde el momento de la creación. Es allí donde nos damos cuenta la importancia de la cruz, la importancia de la cruz. La santidad, como segundo punto, la santidad severa de Dios opera desde el amor infinito de Dios. Dios hará honor a dos de sus atributos más importantes. Y los menciono no porque sean solo los más importantes, sino dos entre otros atributos. El primero, su santidad, y el segundo, su tierno amor. Dios va a obrar en su relación con el hombre, en su relación con nosotros, siempre honrando y manteniendo un equilibrio entre estos dos atributos. La santidad y el amor de Dios funcionan juntos. No los podemos separar, van juntos. Y aquí algo maravilloso, La santidad y el amor de Dios se combinan en la historia bíblica, en las Escrituras, para hacer algo inimaginable, para hacer algo maravilloso, por tu bienestar y por mi bienestar. ¿Qué cosa es? Que Dios se ha hecho hombre. Jesucristo viene a esta tierra. Dios, la segunda persona de la Trinidad, toma forma humana y viene a esta tierra justamente para honrar estos dos atributos de Dios: su santidad, su amor.
¿De qué manera? Juan capítulo 3, versículo 16, el texto más conocido de la Biblia, dice: por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios, el Padre, envía a su Hijo por amor de nosotros, pero no solamente por amor, sino también para mantener una relación perfecta con la santidad y con la justicia de su naturaleza. Dios, como hombre, Jesucristo, llevó una vida sin pecado, y Dios, como hombre, muere en lugar de los pecadores, nosotros. Él da su vida por nosotros. Este es el gran drama de la cruz. Esto es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Era necesario que alguien pudiera satisfacer las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. Dios no podía pasar por alto el pecado, las faltas que los hombres a lo largo de toda la historia hemos cometido. Es por eso que Dios envía a su Hijo, porque Él sabe que ninguno de nosotros iba a poder cumplir las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. Por eso Jesucristo vino a esta tierra. Y es por eso que Jesucristo fue a la cruz, para dar su vida por nosotros. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, dice que desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Jesús en la cruz nos manifiestan una verdad que es importante analizar. Jesucristo llevó todos nuestros pecados, de tal manera que Él, al llevar nuestros pecados, temporalmente su comunión con el Padre se cortó. ¿Por qué? Porque Él estaba llevando toda nuestra culpa, toda nuestra carga, la estaba llevando. Él, como dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. A pesar de que Él no cometió pecado, Él cargó en sí mismo todas nuestras culpas con un propósito: salvarnos. Y salvarnos por amor. Se sacrificó por amor de nosotros. Lo mismo la Biblia dice en Juan capítulo 19, que estando Jesús en la cruz, Él, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Si hay algo que debemos notar de estas palabras, cuando Jesús dijo: todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, Jesús se estaba refiriendo no solamente al hecho de que Él en ese momento estaba muriendo, sino
que toda la obra que el Padre Celestial le había encomendado para que se convirtiera en autor de eterna salvación para nosotros, Él la cumplió. En ese momento, al morir Jesús en la cruz, Él estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios. Se estaba convirtiendo en el Salvador, no solo del mundo, sino de cada uno de nosotros. Él estaba manifestando a su Padre: Padre, he cumplido la tarea, todo está acabado, la puerta está abierta, he cumplido la misión para la cual tú me enviaste. Ese es el sentido de estas palabras de Jesús. Y es bueno ver que Jesucristo sufrió y se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser perdonados y recibidos por un Dios santo. Él sufrió para que ninguno de nosotros sufra. Él sufrió para que ninguno de nosotros tenga que morir sin esperanza. Y es importante entender que esta es la belleza de la cruz. Esto es lo precioso de la cruz, que Jesús se hizo pecado cuando Dios Padre puso sobre Él todos los pecados del mundo. La Biblia dice que la justicia sin pecado de Jesucristo, por medio de la fe, ahora puede ser nuestra. Y esto es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Claramente allí la palabra dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo entender esta gran verdad? Tal vez una pequeña ilustración nos ayude a entender este concepto. En octubre de 1987, un avión que tenía que aterrizar en la ciudad de Detroit, en Michigan, lamentablemente se estrelló en el momento de aterrizar. 155 pasajeros fallecieron en este evento y hubo una sola sobreviviente. El nombre de la sobreviviente, Cecilia, fue una niña de 4 años que se la halló caminando entre los restos del avión en llamas. La pregunta de todos los socorristas es: ¿cómo una pequeña niña de 4 años pudo sobrevivir a este tremendo accidente? Algo que después los grupos de rescate y de investigación hallaron fue lo siguiente: que cuando el avión inminentemente iba a chocar, la madre de Cecilia la tomó en sus brazos, la acurrucó, la protegió lo más que pudo del impacto, de tal manera que el cuerpo de su madre absorbió todo el golpe. Literalmente el cuerpo de la madre quedó destrozado. Ella no pensó en salvarse ella, sino en la mente de la madre de Cecilia estaba: yo quiero salvar a mi hija. Y efectivamente eso sucedió. La madre murió, pero Cecilia quedó ilesa, porque su madre sacrificó su vida
por amor de ella. Escúchame bien, querido hermano, querido amigo. Eso hizo Jesús en la cruz, por ti y por mí. Él sacrificó su vida para que nosotros esta mañana podamos tener vida eterna, podamos tener salvación, podamos tener comunión con un Dios santo, podamos apropiarnos de promesas espirituales. Él se sacrificó y Él dio su vida, murió, para que hoy tú y yo tengamos no solamente vida, sino vida eterna. Pero, y con esto termino, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, solamente se hace efectiva cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. No una fe intelectual, sino una fe en la cual rendimos nuestra vida. Le reconocemos como el Hijo de Dios y le reconocemos como Señor de nuestra vida. De tal manera que inclinamos nuestra voluntad hacia Él. Tal vez en esta mañana, uniendo el primer mensaje, ¿quién es Jesús para ti? Y lo que significa la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. Uniendo estos dos mensajes, tú tienes un claro panorama de cómo tú puedes acercarte a Jesús, cómo tú puedes tener perdón, salvación, vida eterna. Pero si este conocimiento solamente queda en tu mente, tú puedes volver a tu casa y decir: ahora entiendo quién es Jesús, ahora entiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si lo dejas desde una perspectiva intelectual, eso no va a cambiar tu vida. Eso tampoco va a hacer que tú tengas una relación personal con un Dios santo. Eso es solamente conocimiento. Pero Dios te invita a ir más allá del conocimiento, a tomar decisiones. Y la decisión es: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz. Estoy dispuesto a rendir mi vida en obediencia a aquel que dio su vida por mí. Cuando hacemos eso, cuando nos rendimos en fe y obediencia a Jesús, es allí donde la vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida. Es allí donde el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y es ahí donde comenzamos a experimentar cambios. ¿Por qué? Porque comenzamos por medio de la fe a tener comunión con ese Dios santo a través de la fe en la persona de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No solo algo intelectual, sino una relación viva con un Jesucristo santo, con un Jesucristo justo, pero con un Jesucristo que es un Dios amoroso, que quiere lo mejor para ti. Si tú en esta mañana solamente tienes un conocimiento intelectual, Jesucristo te invita en esta mañana a que tú te acerques a Él por la fe, que tú puedas rendir tu vida a Él y que tú decidas: yo quiero tener una relación viva, personal contigo, porque yo quiero experimentar esa vida que tú ganaste para mí en la cruz. Por esto
es importante pasar de solamente el conocimiento a una relación viva y personal con Él. Y eso solamente podemos tenerlo cuando decidimos de corazón acercarnos por fe a recibir el amor de Dios en Cristo Jesús. Oremos un momento. Amado Dios, tú conoces nuestras vidas. Y Señor, tú sabes cuántos de los que estamos aquí tenemos solamente un conocimiento intelectual de Cristo y de la cruz. Y cuántos, Señor, realmente nos hemos rendido en fe a reconocerte como el Señor de nuestra vida y nos hemos apropiado de la obra que tú has hecho para nosotros en la cruz. Señor, si en esta mañana hay personas que quieren acercarse a ti y quieren poner su fe, su confianza en Jesucristo, que dio su vida por ellos en la cruz, para que ellos hoy puedan gozar de esa vida eterna y maravillosa que tú ganaste para ellos. Señor, permite que en esta mañana tomen una decisión, no solo intelectual, sino una decisión de corazón, una decisión en la cual puedan decirte a ti: Señor, yo quiero creer en ti. Yo quiero, Señor, tener una relación contigo. Yo quiero, Señor, seguirte, obedecerte. Y quiero, Señor, tener comunión con ese Dios Santo por medio de la fe en Cristo. Si ese es tu deseo en esta mañana, mi hermano, mi hermana, ponte de pie. Dios no quiere que tú vuelvas a tu casa igual como has venido. Si tú te das cuenta que en tu vida hay vacío, que tu cristianismo es solamente un cristianismo intelectual, pero si tú quieres, por medio de la fe, tener esa relación viva con Cristo, una relación con ese Dios santo, ponte de pie y pídele al Señor: Señor, yo quiero en esta mañana acercarme a ti. Yo quiero en esta mañana poner mi fe, mi confianza en ti. Si hay alguien en esta mañana que quiere tomar esta decisión, este es un lindo tiempo. Pero no solamente para aquellos que en esta mañana se dan cuenta de su necesidad de acercarse a Jesucristo por medio de la fe, de rendirse a Él, sino también muchos de nosotros que a través de los años venimos a la iglesia, pero hemos perdido de vista esa vida que Cristo quiere darnos. Si tú quieres pedirle al Señor: Señor, renuévame y ayúdame, Señor, a rendir mi vida a ti. Allí donde estás, dile al Señor: Señor, yo quiero que tú me renueves, que tú me refresques. Y Señor, permíteme caminar contigo, en comunión contigo, en obediencia a ti. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú quieres que podamos tener comunión con un Dios santo. Gracias, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Gracias porque Él sufrió para que nosotros hoy no suframos. Gracias, Señor, porque por medio de la fe en Cristo hay perdón, hay salvación, hay vida eterna.
Pero Señor, para que podamos hacer efectiva esa obra, necesitamos creer, acercarnos a ti, reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que están puestas de pie. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que están pidiendo en esta mañana: Señor, renuévame, restáurame. No queremos tener una fe intelectual, no queremos que nuestro cristianismo sea un cristianismo costumbrista, sino queremos tener una fe viva, una comunión viva, personal, íntima, con aquel que dio su vida por nosotros. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque en la cruz hay victoria. Gracias porque en la cruz Cristo dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.